que se llama Editorial Académica Española, que tiene su sede en Alemania. Y el libro se puede adquirir en este sitio de internet, que es morebooks. morebooks.es, www.morebooks.es, así, morebooks, así, BOOKS.es, para que la gente lo entienda bien y lo escriba correctamente. Y bueno, ¿esto cómo se le ocurre? ¿Por qué lo escribe? Usted acaba de decir que es oriundo de Zacatepec, pero ¿cómo dice, voy a hacer un libro para que la gente entienda cómo ha sido el paso del ingenio en Zacatepec? Bueno, la historia no es tan compleja, es algo muy sencillo. Yo termino por terminar mi prepa allá en La Paz, en el Tecnológico, 27 años después de que la dejé inconclusa. Sí. Yo trabajo en un centro de investigaciones marinas que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, que se llama CICIMAR. Posteriormente yo estudio la licenciatura en Historia y ahí es donde adquiero el tema de la fundación del ingenio. ¿Por qué? Porque mi padre fue socio fundador de la cooperativa y yo siempre tuve la inquietud de saber por qué el general Cárdenas había decidido construir un ingenio nuevo ahí en Zacatepec, si ya había habido una hacienda de beneficio cañero. Con eso crecí y con eso me quedé y lo retomé 27 años después. Está muy interesante porque, bueno, voy a leer un pedacito del libro. Dice: la hacienda de Zacatepec. Esta finca se encontraba ubicada en la municipalidad de Tlaquiltenango, distrito de Juárez, en el estado de Morelos. Sus terrenos eran de 3 tipos: planos, de loma y de agostadero. Todos sus terrenos eran de buena clase, es decir, adecuados para el cultivo. La hacienda contaba con un total de 1.684 hectáreas. Las dimensiones de los tipos de terreno eran las siguientes: en 1910, 700 hectáreas de riego, 100 hectáreas de temporal y 884 de agostadero. Juan Pagaza fue el propietario de la finca. Para la irrigación de sus terrenos aprovechaba las aguas del río Apatlaco, afluente del río Amacuzac, de jurisdicción federal. Se tomaba en ese río un mínimo de 2.000 litros de agua por segundo. Zacatepec, a finales del siglo XIX, era administrada por Tomás Ruiz de Velasco y posteriormente lo sucedió su hijo, el ingeniero agrónomo Felipe Ruiz de Velasco, durante la primera década del siglo XX. La importancia de Felipe Ruiz de Velasco para Zacatepec está en el aporte de carácter científico. Introdujo elementos nuevos en los trabajos de cultivo, en aras de una mayor producción. La introducción del drenaje, surcar con nivel y el uso de abonos, que era para la época de elementos nuevos que hacían cultivables terrenos que no lo eran y permitían la reutilización de las aguas rescatadas por el drenaje y el acholoteo de los surcos. Los terrenos de la hacienda de Zacatepec presentaban dificultades para el cultivo de la caña de azúcar. Al ser muy húmedos, eran necesarios algunas modificaciones, como la introducción del drenaje. Bueno, este pedacito está muy interesante, ¿no? Y está bien documentado. ¿Cuánto tardó en hacerlo, en escribirlo? El acopio de información me llevó 8 años. Sí, me imagino, porque en la introducción tiene geografía y antecedentes históricos, contexto político, social y económico, la propiedad de la tierra y el despojo de los pueblos, contexto histórico constitucional, que es la reforma agraria en Morelos, el artículo 27 de la Constitución de 1917, las leyes agrarias en México, la cuestión agraria en Morelos, creación de una clase para controlar a otras, obreros y campesinos, y bueno, siguen más. Sí, ese es el capitulado, son 4 capítulos. La parte final es las consecuencias del programa de la reforma agraria cardenista llevada en Morelos, que ya tenía el antecedente de haber sido la comuna de Morelos en la época del general Palafox, que fue ministro de Agricultura y había sido general del Ejército Libertador del Sur, que comandaba el general Emiliano Zapata. De hecho, esa reforma agraria zapatista no se quedó en el papel, sino fue a los hechos, al aplicarse en la comuna de Morelos. Ese es un libro que escribió el norteamericano John Womack, que habla sobre el episodio, y Adolfo Gili, que habla sobre la comuna de Morelos en particular. Entonces ahí se hace un señalamiento muy puntual
de cómo en los hechos la reforma agraria zapatista sí se llevó a cabo. Hay un capítulo que me gusta que dice la organización obrera y su ideología. La penosa situación de los obreros, no obstante a la falta de protección legal y a los continuos cuartelazos y revueltas, amén de la aniquiladora invasión francesa que desorganizaron la vida social y económica. Los artesanos organizados después de la reforma en sociedades mutualistas como una nueva modalidad de conveniencia para la defensa de sus intereses comenzaron después de 1867. A pensar que era preciso fortalecer sus vínculos amistosos con objeto de prestarse ayuda más eficaz y contribuir a la reconstrucción de la patria. Este libro viene muy ad hoc porque el día de mañana, bueno, ya como usted imagino que ya está enterado, el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec está en venta. Sí. Está también con problemas legales, con todavía demandas desde el año 93-94, y aparte el día de mañana están las elecciones para elegir secretario general del sindicato. Entonces vienen decisiones muy importantes para este ingenio en esta venta inminente que se va a dar el mes de junio. Sí, el ingenio de Zacatepec en su momento, yo recuerdo, a mí me tocó conocer a varios exsecretarios generales ahora, pero en su tiempo obreros, llegaron a ser inclusive presidentes municipales. Me acuerdo de Adán Uribe, por ejemplo. El ingenio de Zacatepec tenía una característica muy particular respecto a otras industrias y a otros ingenios. En aquellos años era una cooperativa de obreros, campesinos y empleados del ingenio Emiliano Zapata, DSA, DCB, DRL, pero tenía un sindicato de industria que pertenecía a la CTM y al Sindicato Nacional Azucarero, que era la sección 72. Y digo que es sui generis porque siendo una cooperativa, ¿cómo era posible que tuviese un sindicato? Si eran socios, o sea, de alguna manera eran patrones. No el patrón ortodoxo o clásico, sí, pero sí un patrón diferenciado en el hecho de que era una industria social. ¿Por qué? Porque la cooperativa, dentro de sus funciones, hay que recordar que esta cooperativa en particular creó un sistema de salubridad a través de la fundación de un hospital propio. Zacatepec tuvo el primer hospital propio antes de la inauguración del Seguro Social y del ISSSTE, que perteneció a la cooperativa. Años después, muchos años después, este hospital se convirtió en cuartel. Y ahorita supongo yo que está en desuso, pero... ¿Y cómo lo dejaron desaparecer? Era un logro muy importante. El punto es que la cooperativa muchos años transitó de cooperativa ejidal a cooperativa de consumo, a cooperativa de transformación industrial, y finalmente terminó por ser una cooperativa de socios obreros y atarios empleados al mismo tiempo. O sea, no era una cooperativa tradicional como el resto de otras cooperativas de la industria agropecuaria. Inclusive la mayoría de los ingenios en esa época, estoy hablando de 1970, 1975, la mayoría de los ingenios eran particulares en México. Los casos de los ingenios de Sinaloa, por ejemplo, eran particulares, no eran propiedad del gobierno federal. Estaba en comodato a través de una cooperativa, que era la cooperativa del ingenio, pero el ingenio era propiedad de la federación. Años después lo venden y de una manera, por lo que yo he leído y estoy enterado, yo todas mis fuentes primarias las obtuve del Archivo General de la Nación, del ramo de cooperativas, de la extinta Secretaría de Comercio e Industria, y de muchos libros, y los datos que yo poseo me hablan de que hubo, por decirlo de una manera sutil, cuestiones raras en la transición de decretar la finalización de la cooperativa, porque hubo que quebrarla para poder decretar su finalización, y
la venta del ingenio como tal a inversionistas privados. Creo que se la vendieron al grupo Scorpio la primera vez. Y dicen, por experiencia de los obreros, dicen que fue una muy mala decisión, porque todavía hay demandas, hay gente que se ha muerto esperando que les hagan justicia, y ahora nuevamente pasa esto. Sí, es que en México suceden cosas a veces muy raras para gente que nos ve desde fuera. Sí, claro. Como esta venta de este ingenio, a mí se me hace totalmente ilógico. Y ¿por qué digo lo siguiente? Porque este ingenio se lo expropió el gobierno federal en el sexenio de Vicente Fox a estos inversores privados, lo sanea, lo transforma, lo moderniza, hace un reajuste de personal para automatizar el proceso. Obvio, genera inquietud y demandas y todo, porque el personal estaba sindicalizado. Sí. Venía de haber pertenecido a una cooperativa de producción azucarera. Entonces, tuvieron que hacer muchas cosas en el terreno legal y jurídico para poder llevar a cabo este movimiento. Y sin embargo, en no menos de 20 años, estamos hablando de 6 años de Fox, 6 años de Calderón y lo que va de Peña Nieto. De Peña Nieto, y el gobierno decide venderlo. Y decide venderlo cuando el mercado mundial del dulce, el mercado mundial del azúcar, tiene un auge. Sí. Hay que recordar que el azúcar mexicano es de una gran calidad, y en años anteriores a la fundación del ingenio tuvo que luchar contra la remolacha azucarera norteamericana, por ejemplo, y la caña de azúcar se la llevó de calle, como se dice coloquialmente. El punto es que en estos momentos que México está recuperando su sitio como productor mundial de azúcar, sí, en esta parte del hemisferio americano, el gobierno decide deshacerse de la industria que más ha crecido. Sí, sí, sí. Y ha crecido porque de repente es un decir, se dan cuenta de que el azúcar de caña no es tan dañina como se venía diciendo, para sustituirla, por los mismos empresarios del azúcar de remolacha y de otros endulzantes que hay naturales, exacto, ¿no? Que tienen a base de fructosa. El punto aquí es que esta industria, lejos de ser contaminante, si tiene un proceso bien llevado a cabo, es una industria limpia, porque puede, a base de filtros y demás, las emanaciones que desecha, inclusive el bagazo se puede industrializar, se usa como combustible para mover turbinas y demás, y producir energía eléctrica, y se sustituye combustóleo. O sea, es una industria que es autofinanciable totalmente, no se desperdicia nada. Las mieles incristalizables que ya no se logran cristalizar, antiguamente se almacenaban en la alberca del ingenio, que estaba ahí en la unidad deportiva donde está el frontón, que todo eso ya ahora abandonada, ¿no? Sí, las albercas, sí. Y entonces Zacatepec tuvo, en su momento, fue la cooperativa modelo a nivel Latinoamérica. Hay un estudio de Horacio Crespo, un investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que da datos sobre los ingenios de la zona de Tucumán en Argentina. Y por ejemplo, yo he encontrado tesis de estudiantes de las universidades de esa provincia argentina que hablan sobre el modelo tan impresionante de éxito económico que fue la cooperativa del ingenio. La cooperativa del ingenio en su momento industrializó el bagazo y la melaza, creando un producto que se llamó Sacamel, que se vendía, era un alimento balanceado para ganado, y muchas cosas así. Tuvo una desmeduladora de bagazo que hacía tabla roca,
o Fibracel. Está muy interesante, créame que necesitaríamos más tiempo para estar con usted, muy interesante este libro y muy ad hoc a este momento que está viviendo el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, tanto como el Casasano y tanto como otros ingenios más que están a la venta ya aquí en nuestro país. Una última reflexión, don Roberto León Ramírez, ¿cuál sería el consejo para los trabajadores del ingenio que mañana tienen que tomar esta decisión de el nuevo dirigente de su sindicato, sus trabajadores, sus compañeros, y además el consejo para la CNPR y para la CNC, que también juegan un papel muy importante con el manejo de los productores de caña? Bueno, pues yo no soy quien para dar consejos. Mi humilde opinión al respecto es de que este es un sindicato muy politizado altamente. O sea, el ingenio desde siempre ha habido obreros altamente con una ideología de avanzada y progresista, que no necesariamente de izquierda. Había que recordar que en aquellos años comandantes de la Revolución Cubana estuvieron de visita en el ingenio con personajes como don Mónico Rodríguez, Chino Flores y otros tantos más que yo recuerdo. A mí me parece que los obreros deben de ser cautos y cautelosos y tener una visión de que lo que van a defender es su fuente de trabajo, y no es una fuente de trabajo cualquiera, es una fuente de trabajo históricamente muy bien rentable. O sea, la industria azucarera mexicana pasa por un momento que no había tenido en muchos años. Entonces, me parece que la reflexión aquí, no nada más de los obreros que van a elegir a la nueva dirigencia sindical, que es importante, sino de la ciudadanía en general, de los académicos, de la Universidad del Estado, del Tecnológico de Zacatepec, de la sociedad en su conjunto, de preservar una industria que tradicionalmente le ha dado beneficio social a la comunidad en la que está inserta. Entonces, yo creo que tienen una grande responsabilidad estas personas que van a ocupar estos cargos sindicales, porque no es simplemente defender la cuestión meramente laboral. Aquí está defendiendo la historia, ¿no? Otras cosas que ahora se denominan la apropiación social de la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que este ingenio es tanto su impacto económico, social y político en la región en la que está ubicado, que ha transformado en los últimos 50, 60 años el entorno y el contexto locales. Y es muy interesante, ya de salida, don Roberto, que hablaban también que supuestamente querían que los trabajadores y tanto los productores cañeros pudieran haber hecho la compra de este ingenio, ayudados por el gobierno del Estado. El gobierno del Estado, pues evidentemente que sabían lo que venían, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces prefirieron hacer la remodelación de este estadio Coruco Díaz de Zacatepec, siendo que la mayor fuente de empleo y la mayor importancia la tiene, sin demeritar por supuesto al fútbol, al deporte, el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, ¿no? Sí, hay que ser muy puntuales, ¿no? Y separar una cosa de la otra, sí, pero claro, al final, como se dice, va junto con pegado. Exacto. O sea, sí es de llamar la atención poderosamente que de la nada surge este monstruo, esta construcción que parece un pegote ahí en esa parte de la ciudad de Zacatepec. Un estadio que vale más de 1,000 millones de pesos, donde no hay un equipo profesional que pudiera decirlo, que necesitara un estadio de esa magnitud. Respaldar el gasto, ¿no? Sí, claro. De alguna forma. Supongo que hay todo un proyecto atrás de que el equipo llegue a la primera división. Pero es un sueño que ha sido por años y aparte no ha
no se ha apoyado económicamente como se dijo, no ha llegado la economía boyante que manejó el gobierno del estado con la construcción, justificando la construcción de ese estadio Coruco Díaz. Sí, bueno, usted sabe que los gobiernos, no importa el partido al que pertenezcan, siempre tienen un pretexto para cualquier cosa que vayan a hacer, y justo el discurso de la justificación siempre hay manera de llevarlo a cabo. Para eso son las palabras y las frases, ¿no? Se tienen las cosas. Claro. El punto aquí es que a mí me da la impresión de que como que Zacatepec se queda ahí a la mano de... ¿A la deriva? A la mano del señor. Las autoridades como que se voltean hacia otro lado, la misma gente como que cae en un hartazgo. Yo tengo 8 días que ando por acá, por Zacatepec. Me imagino que he escuchado los comentarios, ¿no? Pero yo siempre he estado informado de lo que ocurre, porque tengo un par de hermanas que viven en la unidad Morelos que me mantienen informado. Pero a mí me da la impresión como que el gobierno del estado volteó la cara, y no volteó la cara hacia lo que la gente esperara que volteara, sino simplemente está siguiendo las pautas de las políticas públicas del gobierno federal, y el gobierno federal también se equivoca, se ha equivocado, en particular se ha equivocado mucho, y sin embargo la sociedad no hemos sido capaces de revertir esta situación. Exacto. Bueno, pues ahí está, quisiéramos darle más tiempo, está muy muy interesante este libro, esta plática. De manera física no se puede adquirir en ningún lado, solamente por internet. De manera física yo le puedo dejar mi archivo. Por favor. Y usted lo puede obsequiar. ¿Sí? Sí. ¿Es válido? Sí, claro. La Hacienda y la Cooperativa Ejidal Ingenio de Zacatepec, 1886-1937, de la Hacienda Azucarera a la Cooperativa Ejidal, el caso del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Ahí está este libro, escrito por Roberto León Ramírez, y está bien interesante. Lo poquito que pude ojear y que pude ver está muy bien documentado, y creo que todos deberíamos de adquirirlo, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Si el rumbo de México y el rumbo de Morelos, y en especial de la zona sur de Morelos, está en juego a partir de este momento, porque está en venta este ingenio, claro, que tiene tanta historia y tanta riqueza cultural, democrática, tanta riqueza histórica, y creo que le pertenece a la gente de la zona sur, no solamente Zacatepec, sino de toda la zona sur del estado de Morelos. Muchísimas gracias. Entonces, le repito la página de la que lo pueden usted adquirir, este libro. Está bien interesante, yo se lo voy a bajar, es www.morebooks.es. Ahí está, para que usted lo haga en línea. ¿Y tiene algún costo? Sí, el libro físicamente es sobrepedido, tiene un ISBN que es mundial. Ajá. O sea, tiene registro de editorial. El libro vale alrededor de 56 euros. O sea, la verdad es que está muy caro. Sí. Pero como a mí me lo publican en Alemania, pues a mí sí me interesaría que lo compraran, porque a mí me dan el 5% de regalías. Claro. Por venta de cada volumen. Me parece que ahorita se han vendido alrededor de unos 200 ejemplares en Europa, pero primero la editorial tiene que recuperar la inversión. Lo invertido. Sí, entonces a mí me dieron un paquete de 3 libros que me costaron como 3,000 pesos, ya con los gastos de envío. Yo le puedo dejar el archivo electrónico, y usted lo puede obsequiar a la persona que se lo solicite. Lo pida. Bueno, sí. Pues de veras está muy bien escrito,
y muy bien documentada. A mí lo que me interesa es que la obra se difunda, no tanto Claro. las regalías. Sí, claro que sí. No, pero bueno, ustedes, la parte intelectual es bien importante, ¿no? Claro También que usted sí. tiene que tener su ganancia. Gracias, don Roberto León Ramírez, historiador de este ingenio Emiliano Zapata. Esperamos que no sea la última vez que nos visite. Se me antoja hacer un programa especial con usted, porque aquí nos come el tiempo, pero un programa especial para que la gente entienda bien el contexto de este ingenio y lo importante que es. Gracias. Pues mire, yo regreso a La Paz el miércoles, Ajá. pero tengo que ir al Poli el martes. Ahorita lo agendamos, no se preocupe, ahorita vemos la manera de hacer un programa especial porque está bien interesante. Vamos a la pausa, híjole, se nos va el tiempo, regresamos.